Filipenses 2, verso 5. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración, hermanos, ¿sí? Para dar inicio a este tema de la mente de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Ministra nuestras vidas, ministra nuestros corazones. Señor, te pedimos, Señor Padre, que tú seas ministrando nuestras vidas en esta hora, que tú traigas, Padre, iluminar, Padre, Señor, nuestro ser, para que todo aquello, Señor, que esté en oscuridad, para que todo aquello, Señor Padre, que tú nos has hablado, nuestras vidas se disipado. Señor, y seamos renovados, Padre, llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Señor, te rendimos toda la gloria y el honor, Padre, porque tú vives y reinas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y en lo que se carga esta cosa vamos a ir avanzando, ¿verdad? Porque es importante que nosotros entendamos esta realidad. Filipenses capítulo 2, dice la Escritura, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que la palabra sentir en el vocablo griego nos está hablando, hermanos, principalmente de tener la mente, tener el pensamiento de Cristo. El objetivo es tener el sentir y el pensar de Cristo en cualquier circunstancia que nosotros estemos enfrentando, en cualquier situación que nosotros vivimos, en cualquier situación que nosotros tenemos. Debemos de tener, hermanos, ¿sí? el poder ir hacia adelante ante todas las cosas, ¿verdad? Y poder ver la voluntad de Dios, poder ver la mano de Dios. Ahora, nuestras acciones y nuestras reacciones datan mucho de nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, posiblemente estamos en un lugar donde no nos ve nadie, ¿no? Y pensamos que pues aquí no hay nadie que me conozca, ¿no? Pero Dios, delante de los ojos de Dios no se pueden esconder de nada. O sea, los ojos de Dios están en todo lugar. Entonces, ese es un detalle que nosotros debemos de tener ahí en cuenta, ¿sí? Porque el propósito de Dios es ese, que nosotros podamos alcanzar sus metas, que nosotros podamos alcanzar sus planes, que nosotros podamos ir hacia adelante. Entonces, si nuestra vida cristiana, ¿verdad, hermano? Tiene realmente simplemente apariencias, ¿verdad? No vivimos la vida con Dios, no vivimos la vida cristiana como se debe de ser, pues ¿qué estamos manifestando en nuestras vidas? No podemos manifestar la relación con Dios, sino simplemente estamos teniendo una vida religiosa, ¿sí? Una vida con apariencias, ¿no? Voy a la iglesia, me doy mis golpes de pecho, salgo y sigo diciendo las mismas palabras sucias, sigo teniendo las mismas reacciones, las mismas situaciones, sigo haciendo de mi vida lo que yo creo que es lo mejor, ¿no? A mí nadie me va a cambiar, pues no me van a cambiar, ¿sí? A ti que te laven el cerebro, pero a mí no me lo van a lavar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender, hermano, ¿sí? Entonces, Dios tiene siempre para nuestras vidas el poder cumplir esos planes divinos, ¿no? Poder entender esa voluntad perfecta de Dios. Amén, iglesia. Entonces, si nosotros entendemos esta realidad, ¿verdad?, pues vamos a ir hacia adelante y vamos a cumplir el propósito de Dios. Entonces, eso sí es importante que nosotros lo entendamos. Entonces, el sentir de Cristo es tener una vida, ¿sí? Es tener una vida, así de simple, ¿sí, hermano? No tenemos otra cuestión. O sea, el sentir de Cristo habla de vivir, ¿sí?, las situaciones, habla de tener en nuestras vidas esa búsqueda, ese galardón, ¿sí? Posteriormente, ¿verdad, hermano? Cuando nosotros entendemos toda esta realidad, ¿sí?, dice la Escritura, ¿verdad?, ahí en el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí? Esto habla de perseverancia. En nuestras vidas nosotros debemos de perseverar, ¿verdad?, las metas de Cristo. En nuestras vidas nosotros debemos de perseverar, ¿sí?, para alcanzar los propósitos de Dios, para poder ir hacia adelante. Entonces, el perseverar en nuestras vidas con Cristo, hermanos, siempre nos va a llevar al éxito, nos va a llevar a una posición correcta, nos va a llevar a una posición, hermanos, ¿sí?, en la cual, ¿sí?, nosotros vamos a alumbrar el lugar oscuro, ¿no? Entonces, tomamos por ahí algún texto donde dice, ¿verdad?, ahí en Mateo capítulo 11, verso 29, ¿qué dice, Rosy?
¿Sí o no? ¿Sí existe? Sí. Ok. Llevad un yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Entonces, entendimos esa realidad, ¿verdad? Que debemos de aprender de Dios y que la humildad se aprende, la mansedumbre se aprende. Sí, hablar de mansedumbre, hermano, nos lleva a entender o a hablar, ¿verdad, hermano? Sí, de tener el dominio propio, de saber responder de la manera correcta, hermano, sí, en donde nosotros estemos, en donde nosotros nos movamos, ¿verdad? Es tener esa realidad en Cristo Jesús, ¿sí, hermanos? Entonces, mi vida cristiana es un testimonio de una realidad. Entonces, yo tengo que aprender, ¿verdad? Dice, aprendan de mí que soy manso. Sí, miren, hay una palabra en Proverbios, ¿verdad? Dice, no, perdón, es Eclesiastés, dice, no seas tan justo, ¿sí? O sea, que tengas un balance, ¿sí? Porque a veces por sentirse tan santo abusan, ¿no? Usted les da la mano y ¿qué quieren? Todo el carro, ¿no? Entonces, ahí el detalle es ese, ¿no, hermanos? O sea, nosotros tenemos que ver esa realidad. O sea, en nuestra vida cristiana debe de haber un balance, ¿sí? Ahora, la mansedumbre en nuestras vidas es algo que nosotros debemos de denotar. ¿Dónde lo denotamos? ¿Dónde nosotros manifestamos que tenemos mansedumbre? ¿Dónde? En la iglesia, dice. No, en nuestra, sí, pero ¿en qué situaciones? En nuestro carácter, pero principalmente ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Cuando estamos en una situación, ¿sí? Difícil, o una situación que está golpeando nuestro yo, nuestras emociones, ¿sí, hermano? Entonces, eso es importante que yo lo tenga en cuenta, ¿no? Porque muchas veces no estoy teniendo en cuenta los planes de Dios, no estoy teniendo en cuenta la voluntad de Dios, no estoy teniendo en cuenta, hermanos, sí, los propósitos divinos. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de considerar siempre, ¿sí? La vida de Cristo, los planes de Dios, los propósitos divinos, hermanos, en nuestras vidas se deben de manifestar en una realidad, pero sobre todo la mansedumbre habla de tener el dominio propio. Ese dominio propio es saber contestar de la manera correcta, ¿no? Hay quienes siempre empiezan a hablar palabras malas, hermanos, y en nuestra vida como cristianos ya no debiera de ser que hubiese palabras malas en su boca, ¿no? Más sin en cambio hay cristianos que las tienen, no digo que sea usted, ¿verdad? A lo mejor usted tiene todavía la aureola ya en su cabeza y las alitas y toca con el arpa todas las mañanas, ¿no? Y desciende la presencia de Dios y usted se siente en el cielo. Pero si no es así, usted todavía tiene así palabras, ¿no? Que son deshonestas, que son realmente cosas que en nuestras vidas no están con un testimonio verdadero, hermanos. Es necesario, ¿sí? Es necesario que nosotros podamos ir hacia adelante y vivir el plan de Dios, vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿sí, hermanos? Entonces, es ahí donde nosotros debemos de manifestar el dominio propio. La vida del cristiano, el tener el pensamiento de Cristo, es vivo y es perseverante. No nada más el domingo, ¿no? Ay, pues voy a ver a ese hermano que no me cae, pero pues le debe de caer, ¿no? Ustedes han escuchado a esos cristianos que dicen, ya no te soporto. No, aquí no hay nadie de eso que escuche a alguien decir que no te soporto, ¿no? No se oye eso. Gloria al Señor, aquí sí hay puro espiritual. Bueno, yo he escuchado cristianos decirse así, no te soporto, ¿sí? Y la Escritura dice, soportaos en amor. Ándale, ¿no me cree? Vea usted lo que dice en Filipenses capítulo 4. Por favor, Rosy, verso 1, 2 y 3. Filipenses 1, 4. Filipenses 4, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Sí. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor.
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pues no era, ¿verdad? Efesios 4, verso 1, 2 y 3. Fue mi culpa, hermana, no la suya, no se me ponga nervioso. 1, 4. 4, 1, 2 y 3. Efesios 4, 1, 2 y 3. Yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Sí, sigue. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Sí. Dice que ahí se tienen que soportar, ¿qué? Dice en mansedumbre y en humildad. ¿Sí dice así o no? O sea, ay, hermanos, bueno, nosotros tenemos que entender la mente de Cristo. Mire, si nosotros queremos aplicar la mente de Cristo para los de afuera o queremos aplicarlos para la de la iglesia, porque muchas veces al hermano sí le decimos, hermano, Dios le bendiga, ¿verdad? Y que Dios lo prospere, y ve usted a la persona, ¿verdad? Que no sé, tal vez al suegro, no por nada, mi hermano, pero los suegros sufren, y ya no lo trató de la misma manera, ya no le hizo el mismo caso, ¿no? O sea, ese es mi suegro. Pero a final de cuentas, esa es una realidad. Nosotros en Cristo, hermano, necesitamos entender los propósitos de Dios, ¿sí? Necesitamos entender la voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros no estamos llevando a cabo, ejecutando las cosas, ¿no? O sea, me refiero a eso, porque a veces, miren, hermano, los cristianos son muy sutiles, atienden a todos, ¿no? Y más a los que no lo conocen, ¿verdad? Pero hermano, Dios te bendiga, y esto y todo, y no, sí, que mira, y a los de la casa no los atienden. Hay una necesidad, dicen, no, que se rasque como pueda, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, hermano, que nosotros empezamos a entender los propósitos de Dios. Entonces, las mesas del Señor, hermano, están en todas partes, ¿sí? Las mesas del Señor están en todo momento, ¿no? Obviamente, usted dice, bueno, es que los hermanos me respetan, ¿no? O al menos me dan mi lugar, ¿no? Y no en la casa no me respetan, ¿no? Entonces, a veces nosotros mire, aquí yo quiero que usted haga un énfasis, ¿sí? Y no involucre usted cuestiones familiares con cuestiones ministeriales, ¿sí? A ver si me explico, ya se las puse más difícil o no. A veces nosotros queremos ver todo como ministerio, ¿sí? Pero en el matrimonio son tan humanos como cualquier otro, ¿sí? Pero también son hijos de Dios y conocen la verdad de Dios, ¿sí? Entonces, el respetarse, el vivir esa vida cristiana, siempre los va a llevar a una vida cristiana, ¿sí? Entonces, es muy diferente, es decir, el respetarse el uno al otro, ¿sí? Porque si no se respetan, ahí va a ser todo un detalle, ¿sí? Pues yo siempre digo, pues tú eres cristiano, ¿no? Sí, pastorcito, ¿no? O no sé, sí, ministrito, o sí, hermanito, ¿no? O sí, levita, ¿no? O sea, no sé cómo les puedan decir. Pero el detalle es que a veces nosotros estamos desenfocados en nuestra vida realmente ministerial. Dios hace llamados a sus vidas. Dios tiene llamados para cada uno de nosotros. Y en esos llamados, hermano, muchas veces tu llamado es muy independiente, ¿sí? Tu llamado es parte tuya, parte con Dios. Si tú descuidas tu llamado, el Señor, ¿sí?, te puede desechar, ¿sí? Si tú descuidas tu ministerio como padre, tú vas a darle cuentas a Dios. Aquí tú puedes decir, no, pues mira, yo no puedo hacer esto, yo no quiero hacer aquello. ¿Por qué no? ¿No? Esa mujer que me diste, Señor, te equivocaste.
pues bueno, te equivocaste tú, porque dice la Escritura que cuando el Señor manda a la mujer, ¿sí?, es de bendición, pero cuando tú la escoges, ya es otra historia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos delante, sí, ya estoy entrando en muchos detalles, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros venimos a vivir una vida cristiana, hermanos, cuando nosotros venimos a entrar en nuestra vida con Dios, tu mayordomía como papá, tú no la puedes diluir por nada. La palabra de Dios dice que el padre debe de ser, ¿qué? Yo no soy papá, pregúntale a alguien que sea papá, ¿verdad? ¿Qué debe de ser el papá? Él debe de ser guardador de la casa. O sea, perdón, es el proveedor de la casa, pero es la cobertura principal en la casa. ¿Sí, hermanos? O sea, el papá, si tú no cumples tu responsabilidad de vestir y calzar a tu esposa, si tú no cumples la responsabilidad de darle a tus hijos lo que ellos necesitan, si tú no eres responsable, hermano, en traer la despensa a tu casa, estás fallando. Porque dice la Escritura que el que no provee para su casa es peor, escúchelo, que un incrédulo, ¿sí? Y la fe negó, o sea que no es ni salvo. ¿Ya se dio cuenta? Pero es que está en la iglesia y salta y da 2 vueltas en el aire y todo. Es más, toca la guitarra. No lo digo por usted. Podría ser yo, hermano, no tenga paz en su corazón. ¿Sí? No lo dije por él. Además, él no es papá, si tú tranquila. ¿Sí? Entonces, el detalle es ese, ¿sí, hermanos? O sea, a lo mejor está hasta detrás del púlpito, mire usted, ¿no? O sea, pero si él no es un proveedor, si él no cuida realmente el suplir las necesidades de la casa, ahí dice que su fe negó. Su fe negó. ¿Sí, hermanos? Entonces, ahí ese es un detalle que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Y la mujer qué es? Es la guardadora de la casa. ¿Sí? Es la que dice que se sienta a la mesa y sus hijos son como plantas de olivo crecidas, ¿en qué? En su juventud. ¿Eso de qué habla? De mayordomía, de entrenamiento, de vida, ¿sí? De cuidado, de consejo. ¿Sí, hermanos? O sea, esa es otra historia totalmente diferente. Si tu mamá descuidas tu responsabilidad con tus hijos y andas del ¿qué? ¿Cómo dice? Del tingo al tango, pero yo que sabía la hermana la que iba a decir, ¿sí? O sea, del tingo al tango, hermano, y estás haciendo de tu vida lo que quieras y dejas a tus hijos a la deriva, Dios te va a demandar de esa situación. ¿Sí? O sea, Dios te va a demandar de esa situación. Sinceramente. Si los dejas que hagan lo que quieran, también. ¿Sí? Eso lo dice la Biblia, hermano, lo dice. Lo dice, hermano. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que es el pensar, lo que es el sentir del Señor. Tenemos que entender lo que es la perseverancia en Cristo. ¿Sí, hermano? Hay muchas cosas que a veces se atraviesan en la vida del hombre, que vienen a los hogares, que vienen al matrimonio, que destruyen el hogar. ¿Sí, hermano? Que destruyen la unidad, que destruyen realmente esa vida. Y muchas veces es porque el fundamento no estuvo sólido en sus vidas. ¿Sí? Entonces permitieron muchas cosas y esas permisibilidades llevaron a la destrucción sus vidas. Pero en Cristo siempre hay bendición y victoria. ¿Sí? Entonces, esa es la esperanza en Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros venimos delante del Señor, podemos entender muchas cosas. Con esto tampoco le podría yo decir que usted puede hacer de su vida lo que quiere cuando esté en Cristo. Porque Dios le va a demandar mayormente todas sus acciones. Por mínimas que parezcan, hermano, todo sin excepción alguna, se lo va a demandar Dios. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros podamos ver esa realidad y podamos entender ese propósito. Regresando a Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Ya llegó. Fíjese bien, dice, el cual siendo, verso 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Sí, hermano? Esto habla de la perseverancia.
Esto habla de tener siempre nuestros ojos bien puestos, ¿verdad? Nuestra meta bien fija, ¿verdad? Delante del Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender esta realidad en Cristo Jesús. ¿Sí, mis hermanos? Nosotros no podemos, hermanos, desechar las cosas. Nosotros tenemos que ir hacia adelante y vivir nuestra responsabilidad cristiana. Quiero que usted vea ahí en lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1 y verso 2. ¿Sí? Por favor, Israel. Hebreos 12, verso 1 y verso 2. Hebreos 12, verso 1. Dice: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza las carreras que tenemos por delante. Verso 2, hermano. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen, pues ustedes aún han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprendan, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel quien recibe como hijo. Amén. Hasta ahí, mi hermano. Si no nos acabamos el capítulo, ¿verdad? Pero, o sea, esa es una realidad, ¿sí, hermanos? O sea, nosotros tenemos que perseverar. Dice, corran con fortaleza, ¿sí? Corran con firmeza, ¿sí? Corran sin desmayar, ¿sí? La carrera, puestos los ojos en Jesús. O sea, nuestra carrera, hermano, nuestro caminar no es de rapidez, ¿sí? O sea, porque muchos empiezan, pero no todos llegan, ¿sí, hermano? Entonces, no es cómo empiezas tu vida como cristiano, sino cómo la acabas, ¿sí? Eso es una realidad. Cómo empezamos no tiene tanto como ver, porque miren, muchos empiezan bien animados, ¿no? Van, cantan, alaban, gritan, ahí todo, ¿no, hermanos? Pero pasa un mes o pasa una situación en su vida, se apagaron. Se apagaron. ¿Y la culpa quién la tuvo? El pastor. No. O sea, realmente lo que estaban viviendo es una emoción. No estaban viviendo una entrega con Cristo. No estaban viviendo realmente esa rendición totalmente a Dios. ¿Sí? Entonces nuestras vidas cristianas, hermano, tienen un llamado específico de parte de Dios. ¿Sí? Y por eso es que nosotros tenemos que vivir esa parte tan vital delante de Dios. ¿Sí, hermano? Entonces, el cristiano, hermanos, debe de ir hacia adelante, debe de estar perseverando, siempre, sin excepción alguna. Ahí Filipenses, capítulo 2. Sino que se despojó a sí mismo, verso 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Y esto habla, hermano, de humildad. ¿Sí? Eso habla de humildad, eso habla de vida, eso habla de entrega, eso habla de una visión, de una posición correcta delante de Dios. ¿Sí? Nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos que tener la humildad. ¿Sí? Hay muchos textos en relación a la humildad, pero uno sobre todos ellos que marca realmente en la palabra de Dios, declara, ¿verdad? Bienaventurados los humildes en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí, hermano? Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta.
¿sí? Si nosotros queremos vivir el reino de Dios, si nosotros queremos vivir las verdades de Dios, hermano, nuestra humildad, ¿sí? Otra más que dice, ¿verdad?, que Dios atiende al humilde, ¿sí, hermano? Dios atiende al humilde, ¿sí, hermanos? Y a los mansos les enseñará su carrera. Entonces, la humildad es importante en nuestras vidas cristianas, ¿sí? La humildad, sí, hermano, la necesitamos en nuestras vidas, porque si no, no vamos a heredar el reino de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo, poder de Dios también, ¿sí? Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? Poder vivir esa parte, ¿sí?, tan céntrica para nosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros no estamos delante de Dios con un corazón firme, es ahí donde nosotros vamos a perder mucho territorio, ¿sí, hermano? Cuando nosotros entendemos esta realidad, mi vida cristiana siempre va a ser cambiada. La humildad, ¿sí? Aquí no hay quien se sienta más. Aquí solamente hay alguien, ¿verdad, hermano? Y el más importante de todos. Y su nombre es Cristo. Amén. Entonces, Él es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Hay autoridades que se han delegado, ¿no?, en los últimos tiempos, ¿no?, sobre la iglesia. Pero la importancia en todo ello, hermanos, sí, siempre será el Señor. Amén. ¿Sí? Sobre todas las cosas siempre va a ser el Señor. ¿Sí, hermano? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender en nuestra vida como cristianos, ¿no? Okay. Vamos a ver una más. Quiero que usted vaya ahí, igual a Filipenses capítulo 2. Y dice ahí el verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto habla de pureza. La mente de Cristo es pura, es decir, no tiene mezclas, tenía una meta, tenía un propósito, tenía algo más en sus vidas, ¿sí, hermano? Entonces, es importante que nosotros lo podamos entender, ¿sí? Cuando nosotros venimos y entendemos la realidad de nuestra vida cristiana, ¿verdad?, entendemos que el Señor nos quiere llevar a vivir la pureza, ¿sí? Algo que es puro es algo que no tiene mezclas. Algo que es puro es algo, hermano, que está totalmente transparente, ¿no? Hay transparencia en sus hechos, hay transparencia en sus acciones. No hay el fingir, ¿sí, hermano? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí, hermanos? Porque si nosotros no hemos entendido lo que es la pureza, pues por eso es que hay tanta debilidad en la vida del creyente, por eso es que hay tanta debilidad en la vida con Cristo. Entonces, es importante nuestra vida delante de Dios. ¿Sí, hermano? Ok. Vamos ahí, fíjese bien. Nuevamente dice el mismo versículo, quiero que usted vea lo que dice. Y estando en la condición, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí no solamente usted ve la pureza en el corazón de Dios, sino también ve la sensibilidad en la mente de Cristo. ¿De qué? De entender la voluntad de Dios, de entender los planes de Dios. ¿Usted ha entendido que usted debe de morir? Sí, hermano, algún día cuando tenga 80 años. ¿Sí? O sea, no es como tal. O sea, debe usted de aprender a morir a su yo, a su ego, a su orgullo, a su vanagloria, a sentirse siempre el más, ¿no? O sentirse usted que, verdad, la tierra que pisa no lo merece, ¿sí? Porque usted trae sangre española en su torrente, en sus venas, ¿no? O sea, eso no es real, ¿no, hermano? ¿Sí? A veces hay personas que viven tal arrogancia, hermano, tal orgullo, tal altivez, ¿verdad, hermano? Sí, que la verdad están perdiendo el piso delante de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos entender esta realidad, ¿verdad? No estamos hablando nada de eso, ¿no? Estamos acá en Filipenses capítulo 2. Ok, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros lo entendamos. Vamos para allá, en Filipenses capítulo 2. Fíjense bien lo que declara, ¿sí?
dice la Escritura, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La mente de Cristo es pacífica. Sabe esperar el galardón en Dios. Sabe esperar, hermanos, sí, la obra específica delante de Dios. ¿Sí? Nuestra vida con Cristo, hermano, realmente nos va a llevar a un entendimiento totalmente diferente. Nos va a llevar a tener una entrega con Cristo, hermanos, ¿sí? Y a quebrantar toda obra de las tinieblas. Si nosotros entendemos la mente de Cristo, si nosotros entendemos los propósitos de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a saber cómo dirigirnos en esta tierra, ¿sí? Entonces nuestro testimonio es sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo es viva. Es un testimonio que nosotros manifestamos, ¿verdad, hermano? Y eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si nosotros no lo tenemos en cuenta, por eso es que se señala tanto a la iglesia cristiana. Hoy no es realmente la iglesia cristiana lo que se señala, hermano, sino realmente se está vituperando el nombre de Cristo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que vivir el temor de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Número 2 es perseverante, ¿verdad, hermano? Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? No desmaya. Número 3 es humilde, ¿verdad, hermano? Número 4 tiene pureza, no tiene transparencia, ¿verdad? Número 5 es sensible, hermano, sí. Y número 6 manifiesta la paz, es pacífica, y sabe esperar en Dios, sabe esperar en los propósitos divinos. Amén, hermanos. Pues gloria a Dios. Pues vamos a orar. Ya, hermano, ya nos echamos casi 40 minutos, hermano. Usted no lo cree. Esta va pendeja, ¿no? Pero nosotros estudiamos. Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu cuidado diligente, Señor. Gracias, Señor. Porque tú estás con nosotros todos los días en nuestra vida. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Tú eres bendito, tú eres grande. Padre, aquí estamos, Señor, necesitados de ti, necesitados de tu amor. Te pedimos que tú ministres nuestras vidas, nuestros corazones. Transfórmanos, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor, transforma nuestro ser. Que Dios sea tomando el control en esta hora, Padre, Señor. Renueva, Señor, nuestros pensamientos, Padre, con tu palabra. Señor, transforma nuestras vidas, Señor, a través, Padre, Señor, de tu voz. Señor, y llévanos a la santidad. Llévanos, Señor, al testimonio, Padre Celestial. Llévanos, Señor, a vivir, Padre, Señor, día a día, Señor, contigo. Padre, Señor, honrándote, dándote la gloria, Señor, manifestando tu temor. Padre Celestial, gracias, porque tú eres quebrantando toda fuerza del maligno, llevándonos de la mano para cumplir tus propósitos específicos. Te rendimos todo el honor y toda la alabanza. Te damos gracias por cada hogar aquí representado, Señor Dios, porque eres tú ministrando las vidas y los corazones en este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo el Mesías. Amén. Amén, Señor. El Señor